Bienvenidos. Mi nombre es Campuzano Moreira Karen Abigail y mi compañera Zambrano Alemán Emily Yudaimi, estudiantes de la carrera de Contabilidad y Auditoría de la Universidad Estatal de Milagro. En esta oportunidad vamos a hablar sobre las pruebas de hipótesis. La prueba de hipótesis es la regla que nos ayudará a determinar si se acepta o se rechaza una información acerca de toda una población, dependiendo la misma de las evidencias que se vayan a proporcionar para la muestra de datos. Prueba de hipótesis según su enfoque. Las pruebas de hipótesis están determinadas por distintos enfoques. En la estadística clásica vamos a encontrar las pruebas de hipótesis de significación de Fisher y la prueba de hipótesis como procesos de decisión. Por otro lado, vamos a encontrar la estadística bayesiana con su respectivo enfoque. El enfoque de Fisher no realizan ninguna referencia con la hipótesis alternativa y sirven para poder confrontar a la hipótesis nula. El proceso de decisión. Neyman y Pearson determinan que el problema de una hipótesis surge cuando la persona se encuentra en circunstancias en las que se tiene que tomar alguna decisión o realizar elección en distintos campos de investigación. En este enfoque se considerará una muestra aleatoria. Por último, el enfoque bayesiano. A diferencia de los enfoques ya antes mencionados, en este enfoque la interpretación de la probabilidad como una representación de una estimación subjetiva de la incertidumbre. Entre los tipos de hipótesis vamos a encontrar los de una cola y de dos colas. En la evaluación de los estadísticos se calcula la probabilidad de observar el valor encontrado, uno o otros externos. El valor P será la cola de distribución. Tenemos la cola derecha. En este caso, la hipótesis de valor es mayor que el de la hipótesis nula, recargándose así del lado derecho, definiendo las regiones de aceptación y de rechazo. Una cola izquierda. En este caso, la hipótesis de valor debe ser menor que la hipótesis nula, haciendo que el nivel de significancia sea del lado izquierdo. Y de igual manera se van a definir las regiones de aceptación y de rechazo. Por último, de dos colas. Los parámetros deben presentar un cambio en el cual se van a dividir en dos el nivel de significancia y de rechazo. A continuación, les vamos a presentar un ejercicio práctico sobre la prueba de hipótesis de dos medias en una sola cola. Un agricultor siembra pimientos en dos campos apartados. En el tiempo en que los pimientos deben ser cosechados, el agricultor quiere conocer al 5% de nivel de significancia si la diferencia de las alturas promedio de las plantas en los campos sembrados es significativa. Al medir varias plantas, cada campo obtiene los siguientes resultados. Aquí podemos observar los datos de cada uno de los campos y el número de datos que tenemos. Como primer paso, nosotros vamos a hallar el valor de la media. El valor de la media lo hallamos con la sumatoria de cada uno de los datos de cada campo sobre el número de datos que tenemos. En el caso del campo X, la sumatoria de todos estos datos nos da 14,24. Y como tenemos 10 datos en el campo X, lo dividimos para 10. Y esto nos da un resultado de 1,42. En el caso del campo Y, todos estos datos nos dan una sumatoria de 17,82. Y como tenemos 14 datos, entonces lo dividimos para 14 y nos da un resultado de 1,27. Asimismo, hallamos el valor de la desviación estándar, el cual es la raíz cuadrada de la sumatoria de un dato menos la media y todo esto elevado al cuadrado, entre el número de datos que tenemos menos 1.
En el campo X nos dio un resultado de la raíz cuadrada de 0,10 y esto es igual a 0,31. En el campo Y nos dio un resultado de raíz cuadrada de 0,043 y esto nos dio un resultado de 0,20. A continuación tenemos los datos del campo X y del campo Y, que es el número de datos del campo X 10 y el número de datos del campo Y 14. La media del campo X 1,42, la media del campo Y 1,27. Y por último la desviación estándar, que en el campo X tenemos de 0,31 y en el campo Y de 0,20. Asimismo tenemos el nivel de significancia, que es del 5%, que esto es igual al 0,05. Como segundo paso, nosotros observamos aquí en la tabla que la media del campo X es mayor a la media del campo Y. Entonces vamos a plantear la siguiente hipótesis. La hipótesis nula nos dice que mu sub X es igual a mu sub Y, es decir, el campo X es igual al campo Y. El promedio del campo X es igual al promedio del campo Y. La hipótesis alterna nos dice que el promedio del campo X es mayor al promedio del campo Y. Como tercer paso, como nosotros disponemos de una muestra pequeña, es decir, en el campo Y tenemos 10 elementos y en el campo X tenemos 10 elementos y en el campo Y tenemos 14 elementos, entonces nosotros vamos a utilizar el estadístico de prueba T. A continuación vamos a calcular los valores de T prueba y de T crítica. De T prueba tenemos que la diferencia de las medias entre la raíz cuadrada de la varianza al cuadrado sobre el número de datos del campo X más la varianza al cuadrado sobre el número de datos del campo Y. Como nosotros vemos en la tabla, nos hace falta el dato de la varianza, entonces vamos a sacar con la siguiente fórmula. Reemplazamos cada uno de los datos que tenemos aquí en la tablita y vamos a decir que la varianza es igual a 10 menos 1, que 10 es el número de datos del campo X, 10 menos 1 por 0,31 al cuadrado, más 14 menos 1, 14 que es el número de datos que tiene el campo Y, por el 0,20 que es la varianza al cuadrado, que es la desviación estándar, perdón, al cuadrado. Y todo esto lo dividimos para los números de datos que tenemos menos 2. Y todo esto nos da un resultado del 0,062. Ahora sí vamos a calcular el T prueba con el dato también que tenemos de la varianza, que ya obtuvimos de la varianza. Aquí agregamos cada uno de los datos, sustituimos cada uno de los datos y esto nos da un valor de 1,454. Este es nuestro valor de T prueba. Ahora vamos a obtener el valor de T crítica. Nosotros utilizamos la distribución T. En este caso, los grados de libertad es igual al número de datos del campo X más el número de datos del campo Y menos 2. Aquí sustituimos los datos, que es 10 más 14 menos 2, nos da un valor de 22. Aquí vamos a encontrar en la tabla los grados de libertad, que nos dio un valor de 22. Aquí nos podemos dar cuenta que nos dio un valor de 22 y el 0,05, buscamos el 0,05 que es el nivel de significancia que obtenemos del dato que nos dieron, y esto nos da un valor de 1,717. Entonces tenemos que T crítica es igual a 1,717 para
para el dato estadístico para una cola. A continuación tenemos la gráfica, que esta parte es la zona de rechazo de la hipótesis nula, en la cual tenemos también esta otra parte que es la zona de aceptación de la hipótesis nula. En la zona de rechazo tenemos el 0,05, que vimos que en la T crítica tenemos el 1,717. Entonces, en la T de prueba, que nosotros ya la habíamos calculado anteriormente, teníamos un dato de 1,454. Es decir, que este dato es menor, el T prueba es menor que el T crítica. Entonces, como cuarto paso, nosotros tenemos la decisión, que es el valor de T prueba es menor al valor de T crítica, como lo vemos aquí en la gráfica. Por ese motivo, cae en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Aquí podemos ver que el T de prueba nos cae en la aceptación en la zona de aceptación de la hipótesis nula. Entonces se acepta la hipótesis nula con el nivel de significancia de 0,05. Por último, nosotros vamos a concluir que la diferencia entre los promedios de las alturas de las plantas sembradas no es estadísticamente significativa. Gracias por ver este video. Hasta la próxima.